Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo una vez más aquí, con gran gusto, al señor diputado de Vamos Uruguay, Partido Colorado, Fitzgerald Cantero Piali. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo anda? Buenos días, un gusto, Daniel. Igualmente para nosotros. Pedro Bordaberry, el líder del sector, y en este caso el candidato presidencial del Partido Colorado, ha puesto énfasis en su historia de vida, en su trayectoria. Lo ha plasmado además en el libro de reciente publicación. Cuéntenos un poco, esa circunstancia donde de muy abajo alcanzó este lugar que hoy ocupa. Sí, bueno, creo que es ese Uruguay ballista que a todos nos da orgullo, ¿no? Ese Uruguay Aquel escudo, digamos, de los... que le da oportunidades a aquellos que menos tienen y el ascenso social a través de la educación, ¿no? Creo que es algo que deberíamos tener siempre como objetivo. Fitzgerald, ¿dónde nació usted? Yo nací, en realidad cuando nací mis viejos vivían en el barrio Maroñas. Ajá. Y cuando tenía 4 años nos mudamos ahí al barrio Maracaná, que es en Civiles y Ruta 1, Sí. hasta donde viví hace un año y algo. Bien, allí cursó escuela pública. ¿Ah? Sí. Y eso es lo que pone énfasis a veces también Pedro, ¿no? En cuanto a... Sí, hice desde la escuela hasta la universidad públicas y bueno, tratando de aprovechar las oportunidades que a uno se le presentan, obviamente a veces con dificultades, pero bueno, sabiendo que si uno se esfuerza, se sacrifica y lucha por lo que quiere. ¿Y cuáles son las principales dificultades? Exclusivamente las económicas, porque muchas veces hay otro tipo de ataduras que van mucho más allá del económico, Sí. ¿no? Digamos, ese condicionamiento que muchas veces uno mismo se impone. Sí, hay mucho prejuicio a veces desde los dos lados, ¿no? Desde esa sociedad que no vive esa situación y desde la gente que vive también esa situación. Son preconceptos que creo que no nos hacen bien. Me parece que hay que romper con esas cosas porque se generaliza, por ejemplo, con los asentamientos, y dice, los asentamientos, que viven todos colgados de la luz del agua, son todos unos chorros. Eso es una injusticia brutal que a veces se escucha, o a veces por ahí se ve. Y desde el otro lado, quienes viven en una situación así, tienen una especie de preconcepto de decir, yo voy a hacer toda la vida esto y no voy a salir de esto. Es como aquello, ¿no? Bueno, Martín Fierro, el que nace barrigón es al ñudo que lo fajen. Y yo creo que no es así. Yo creo que si uno, y debería ser así, y la sociedad tiene que dar las oportunidades, el Estado tiene que dar las oportunidades de aquellos que quieren hacer algo, lo puedan hacer y salgan adelante, ¿no? Y puedan vivir de lo que les gusta, obviamente siempre que sea digno. Bien, de aquel tiempo suyo a este actual, ¿ha notado que se acentuó la fragmentación social? Sí, lamentablemente. Hay una distancia importante en lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con una especie como de... Nos hemos ido guetizando. Es decir, hay bailes para determinada gente, hay movimientos de diversión para determinada gente. Hay una cosa que podemos mirar, los cines, por ejemplo, los teatros, están todos puestos en la misma zona, por un tema de mercado, por un tema de vaya a saber qué, pero tenemos que ver lo difícil que es para alguien de la periferia poder salir a divertirse un sábado a la noche, Claro. por ejemplo. Entonces, hay situaciones en las cuales se ha ido generando esa distancia, y hablo de diversión, pero también hablo cuando se precisa una ambulancia, cuando se precisan otros servicios. Y bueno, una ciudad chica como es Montevideo se ha hecho larga en esas cosas, ¿no? ¿Y advierte avances, más allá de esta circunstancia de fragmentación social, advierte avances, por ejemplo, en estos últimos años de la administración del Frente Amplio? Yo creo que el gran tema para terminar con estas distancias es la educación. Sí. Me parece que hay que hacer una fuerte apuesta al tema educativo y lamentablemente los indicadores son negativos en ese sentido, y sobre todo en lo que es la enseñanza secundaria, ¿no? Hay una situación muy grave que se genera, por ejemplo, en la primaria respecto a la familia. Tenemos casos lamentablemente 2x3 que vemos la familia yendo en contra de la institución, de los maestros, Claro. etcétera, cuando en realidad la escuela tiene que ser otra de las formas de socialización del niño después de la familia. Esa es la gran falencia, digamos, de esta administración. Yo creo que la educación, sí, Ajá. sí. En primera instancia lo que tiene que ver con primaria, que es donde mejor se está,
incorporar más a la familia al centro educativo como comunidad local Claro. de la periferia. Y luego en secundaria, sin duda, me parece que ahí hay mucho por hacer. Lo que se ha hecho lamentablemente no No tiene alcanza. buenos resultados y sobre todo apuntar a lo que es la deserción de los chicos. Bien. Fitzgerald, ¿usted está casado? ¿Tiene hijos? No, vivo en pareja, pero no tengo hijos. No tiene hijos. ¿Y si los tiene, los enviará a la escuela pública? Mire, depende de la situación. Yo fui a la escuela de Las Torres, estoy orgulloso de todas las maestras que tuve, creo que me dieron una buena educación. Lamentablemente, actualmente creo que aquel padre que pueda hacer el esfuerzo y mandar a los hijos a una educación privada lo hace. Claro, porque a veces se plantea ese doble discurso, tanto énfasis en la educación pública y en la necesidad de mirarlo estratégicamente y el sistema político en su conjunto y la dirigencia gubernamental enviando a sus chicos al colegio. Bueno, pero ahí lo que ocurre es que quien puede mandar a sus hijos a la enseñanza privada lo va a hacer siempre porque va a tener más oportunidades que la escuela pública. Eso es lo que está mal. Lo que estaría bien es que la escuela pública brinde las mismas oportunidades como brindaba antes que la enseñanza privada. Porque además el que manda al hijo a la enseñanza privada paga dos veces. Paga con sus impuestos la enseñanza pública y paga el colegio de su hijo. Lo mismo pasa con la seguridad, lo mismo pasa con la salud, etc. Lo lamentable es que los servicios públicos no tengan la mejor calidad o igual a los privados. Bueno, hablando de gente con necesidades, llegaron familias sirias aquí. Primero, un comentario sobre la decisión gubernamental. Yo creo que está bien. Vi por allí, yo no sé si es verdad, que la ONU estaría pagando dinero por esta gente, $700, una cosa así. Eso no sé si es verdad. Lo que veo negativo es también el uso político que se ha hecho. He visto en las redes sociales a la lista 609 haciendo un aviso con eso. Me parece que eso es lo negativo. Lo otro es todo positivo. Me parece que el Uruguay, a pesar de que no es comparable con lo que ocurrió hace 100 años, el Uruguay ha tenido una larga tradición de apertura al mundo. Y este país se hizo con nuestros abuelos que vinieron de Italia, de España mayormente. Claro. Y eso me parece que es importante desde el punto de vista de mantener esa tradición de apertura al mundo. Ahora, lo que no me parece bien es hacer política con eso y usarlo políticamente. ¿Y no hay un uso político, diputado, también, acaso, cuando se menciona que en lugar de atender estas circunstancias debería considerarse la situación, la posición de familias uruguayas que están en vulnerabilidad? De hecho, el presidente de la República dice el otro día, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, o sea, diciendo, cuando llegan las familias sirias provienen de una guerra. Sí, Acá claro. hay gente pobre, pero bueno, hago la mía, por ejemplo, en el sentido de aporto la mía, dijo él. Sí, a ver, yo creo que cada vez que estamos ante un tema de estos hay que verlo en toda su dimensión. Me parece que esta gente que viene perseguida por la guerra, por el hambre, la oportunidad que se le dé a esas familias ya es positivo para ellas y también para nosotros. El asunto es que eso se use políticamente. Yo creo que a ver, no he visto a nadie hacer un aviso diciendo, le dan a los sirios y no le dan a los uruguayos. Nosotros todos los días recibimos un montón de gente que pide trabajar y pide oportunidades para trabajar, uruguayos que piden. Yo creo que deberíamos tener, además con el crecimiento económico que hemos tenido, la posibilidad de que los uruguayos estos que piden trabajar tengan trabajo y también la posibilidad de que estas familias también Bien. lo tengan, ¿no? Bueno, pero créame que hubo dirigentes de segunda línea que han puesto énfasis de pronto en esa... No se lo discuto, Claro. digo, no comparto, me Ah, parece está que bien. no podemos hacer esa especie de falsa oposición. Claro. Nos ha pasado con algunos temas que hemos tratado en el Parlamento, ¿no? El tema bienestar animal, por Sí. ejemplo, que hemos presentado varios proyectos, también recibíamos cuestionamientos de ese tipo. Se preocupan por los animales, no se preocupan por los niños. Claro. Es un dilema de falsa oposición. O sea, Claro. vamos a ocuparnos de los animales, vamos a ocuparnos de los niños, vamos a ocuparnos de los jubilados, vamos a ocuparnos de todos. Está Es bien. lo que debemos hacer. Bueno, a propósito de sus planteos, de sus proyectos, sus iniciativas, hay un 96,54% de asistencia, o sea, Ajá. va casi todos los días, digamos Como debe que hay ser. sesión, Como como debe debe ser. ser. 37 proyectos presentados, algunos de ellos que tienen que ver con cuestiones denominación de edificios, acá denominación en San José del Hospital Lisandro Cersósimo. 34 proyectos de los cuales solo uno se aprobó, diputado. Bueno, el de las víctimas se refiere usted. Exacto. Sí, el proyecto de víctimas, para empezar, es muy difícil desde la oposición con una mayoría
digamos, absoluta, difícil poder llevar adelante algunos proyectos de ley. Ya de por sí el Parlamento, como proyectos de su iniciativa, legisla poco. Claro. Hay un buen trabajo que hacen el Instituto de Ciencia Política, Daniel Chasquete, Alejandro Guedes, que demuestra el peso del Poder Ejecutivo, digamos. Exactamente, en la iniciativa de los proyectos, cosa que creo que va a cambiar a partir del próximo periodo. A eso quiero llegar. Sí, entonces, primera cosa, el Parlamento como iniciativa propia, poca cosa. Ahora, permítame una breve interrupción para además ilustrar a la gente. Hay de 10 proyectos que se presentan, casi 8 son de iniciativa del Poder Ejecutivo. Quizás de los que salen ley, los que se convierten en ley. Los capaz que presentados hay muchos más. ¿Pero es esa proporción, digamos? No recuerdo los números exactos, pero la proporción de proyectos aprobados a favor del Ejecutivo es muy alta. Es muy alta. Bueno, ahora continuando con su entonces digo que desde la oposición es bastante difícil poder llevar adelante. En el caso del proyecto de víctimas, presentamos un proyecto de reparación integral con una creación de un estatuto de las víctimas, y solamente pudimos lograr el tema de la pensión, ¿verdad? Que es una parte de la propuesta. Hoy está vigente esa ley. ¿Y qué repercusión ha tenido? ¿Usted ha seguido esa ley? Sí, le hemos hecho el seguimiento porque es una ley bastante acotada, ¿no? Es una ley que solamente aplica para el caso de fallecimiento o de incapacidad permanente de la víctima, y solamente en el concurso de 3 delitos, que es el copamiento, la rapiña y el secuestro. Entonces, usted tiene una gama de delitos por los cuales puede llegar a la muerte o a la incapacidad permanente que no están comprendidos. Y usted también recuerda que es una ley que se aplicó con retroactividad a 10 años. Claro. Para aquellas personas que estuvieran en esas condiciones pudieran presentarse, o las familias. ¿Y qué quedó de eso? La información que tengo, el EPS la tiene bien actualizada, pero el último dato que tuve hace unos meses eran unas 200 y pico pensiones concedidas. Se estimaba al principio unas 600 y pico. Quiere decir bueno, que algo allí está haciendo ruido. O que toda la gente que se estimaba no se presentó o no reunió los requisitos, o bueno, allí hay alguna cuestión que... Bueno, un tema de comunicación de pronto también. Quizás, nosotros tratamos en todos los medios, en el periodo que hubo hasta julio, de difundir eso para que más gente se acogiera. Diputado, lo asaltaron hace poco. ¿Lo? ¿Lo asaltaron? Ah, sí, me rapiñaron. Lo rapiñaron. Una circunstancia que debe ser intransferible en cuanto a esa sensación, ¿no? Sí. No se lo deseo a nadie. ¿No? No. ¿En qué circunstancia fue? ¿Cómo fue? Estaba ingresando a mi domicilio y bueno, me apersonaron ahí. 2 personas. ¿Le cuesta hablar del tema? En realidad no es algo que yo haya querido hablar. Me parece que soy parte de las estadísticas, ¿no? Hay 60 rapiñas por día. La atención se fijó porque es un representante el asaltado, pero soy parte de las estadísticas. Digo. Me parece que es una situación que de especial no tiene nada y le pasa a menudo a todos los uruguayos, lamentablemente. De especial no tiene nada. Se dijo que fue un ciudadano dominicano. ¿Le pareció atinado que se hubiera resuelto en esos términos? Es decir, un dominicano asaltó al diputado Fischer Alcantero. Fue el reconocimiento que yo hice a la policía. O sea, la prensa cuando informa, se informa a partir del parte policial. Exacto. Usted lo sabe bien. Fue el reconocimiento que hice y bueno, y efectivamente a quien detuvieron fue de esa nacionalidad. Claro. No hay discriminación allí por nacionalidad. No. Digo de quienes manejaron el tema luego. No, lo que pasa es que por la situación de 1 o de 3 en este caso, terminan involucrados toda una colectividad, una comunidad que viene también, como los sirios, a tratar de ganarse la vida, ¿no? Bueno, usted va a ensobrar para cambiar esta circunstancia, digamos. Sí, es parte de la solución, ¿no? O sea, el tema usted se refiere a la baja, es parte de la solución, no es la solución, como también se ha dicho por parte de algunos dirigentes del Frente Amplio, que nosotros creemos que con la reforma se solucionan todos los problemas de inseguridad. Es parte de la solución, creemos que va a ser importante que el 27 de octubre, con esto aprobado, el Parlamento así tenga la obligación de legislar en esta materia, ¿no? Sí, de aplicación inmediata, la reforma constitucional. Aún estamos revisando todo el proceso que llevó a la creación del CIRPA y se nos sumaría, en la eventualidad de que se apruebe la reforma, otra institucionalidad, digamos, lo que ocurre debe ser inmediata. Lo que ocurre es que el CIRPA se dio en el medio de la discusión de recolección de firmas, que además en la misma ley del CIRPA se estableció por ley la obligación de crear el instituto descentralizado por fuera del INAU, cosa que el gobierno no ha cumplido.
y bueno, de hecho, estamos en receso parlamentario y ni siquiera se presentó ese proyecto. Por lo tanto, aquí lo que va a haber es la ciudadanía expresándose a favor de una posición que lo que va a querer es cambiar no solamente la institucionalidad, sino la forma de tratamiento de los chicos que cometen los delitos más graves. Bueno, pero lo cierto es que hay una sensación de que va a ser muy difícil que se comience a aplicar inmediatamente porque, por ejemplo, hay una necesidad de establecimientos físicos, ¿no? O sea, materialmente no hay elementos hoy para comenzar a cumplir con esto. Sí, lo que ocurre es que al aprobarse esto, el instituto se empieza a construir. Mientras se construye, los chicos van a estar en el mismo lugar que están hoy. Si esto se aprueba el 26, el 27 se empieza a aplicar y los chicos que cometan esos delitos graves van a ir a donde están recluidos hoy. Bueno, factum ve difícil que se apruebe la reforma. Ayer fue presentada una encuesta aquí en Telenoche. Entienden los analistas de la consultora que es muy difícil que se supere el 50%. Pero si le parece, compartimos lo que decía anoche aquí Eduardo Botinelli. El sí seguro se ubica en 44%, el sí probable 6%, el no probable 5% y el no vota seguro 38% con un 7% en opina. Es decir, quienes van a votar, se inclinan hoy por votar, sí seguro 44, sí probable 6, y quienes no votarían es el 5% probable y un 38% seguro que no vota. Veamos ahora comparando el seguro contra seguro, o sea, el sí seguro se ubica en 44%, el no vota seguro 38%, y hay un 7% de no opina, pero si sumamos los probables, es decir, los dudosos por votar o no votar, suman el 18%, es decir, el escenario se configura en 44 a 38 y 18% de dudosos y que no opinan. Pero si esto lo desagregamos de nuevo, es decir, volvemos a armar las barras, pero solamente el sí contra el sí llega al 50% y quienes no votan el 43%. Veamos lo que ha sido la evolución de la intención de voto seguro, que es el que, por la experiencia que hemos acumulado en los años, es el más firme, el que probablemente sea el comportamiento que se dé el 26 de octubre. En este sentido, lo que vemos es que el sí seguro se movió en 39% los dos primeros meses, julio y agosto, subió a 40% en septiembre y ahora se ubica en 44%, es decir, los seguros aumentan 4 puntos, mientras que quienes no votan se movieron entre 39, 38, 40 y ahora baja a 38. Es decir, los que seguro no van a votar bajan 2 puntos. Y los dudosos vienen en caída en los últimos 2 meses, pasaron de 23 a 20 y ahora se ubican en 18%. Veamos cuando sumamos los seguros más los probables cómo ha sido la evolución. El sí probable más seguro se ha ubicado entre el 49 y 48% y en la última medición se ubica en el 50%. Mientras que los que no votarían se movieron entre 44 y 45% y ahora se ubica en 43%. Lo que mantiene estable es el nivel de quienes no opinan, que se mantiene en el 7% a lo largo de las 4 mediciones. En resumen, lo que tenemos es que, bueno, comienzan a firmarse algunas posturas. Lo que aumenta fuertemente el crecimiento del sí es afirmar dudosos. Es decir, si nosotros tomamos en conjunto el sí, sube 2 puntos. Pero los seguros, los que están decididos a votar por el sí, suben 4 puntos, de 40 pasa a 44%. A pesar de este crecimiento, lo que vemos que en el escenario actual sigue siendo difícil que se apruebe la reforma de la baja de imputabilidad. Y esto tiene que ver con la forma en que se vota. Es decir, la afirmación del voto tiene que darse junto con el voto en las elecciones nacionales y solamente compite contra sí mismo. O sea, el sí tiene que pasar la barrera del 50% y en estos niveles de voto seguro aparece todavía bastante lejano. Bien, lo que decía Eduardo Botinelli, es alto ese umbral del 50% porque es sobre el conjunto de votos emitidos, diputado, eso es correcto. Exacto. ¿Y cómo ve este escenario? Lo cual es una garantía, ¿no? Una garantía para todos de que la Constitución requiere una mayoría importante para ser modificada, y eso me parece que está bueno en nuestro sistema. Yo lo veo bien, o sea, lo veo bien. Ese crecimiento que señalan, nosotros lo venimos evidenciando en la demanda de papeletas. Hace apenas una semana, 10 días que las papeletas empezaron a estar en la calle y estamos recibiendo mucha solicitud de papeletas en Montevideo y en el interior. Solicitudes de los sectores de ustedes, afines al Partido Colorado. De la gente
de la gente en la calle pidiendo la lista Que tal ustedes no saben a quién votan. con la papeleta. Ajá. Gente del Frente Amplio que pide y saca la lista nuestra y se queda con la papeleta. Y también sectores políticos que están en contra de la reforma, que se han manifestado en contra, están recibiendo la demanda de la gente que les pide sus listas con la papeleta y nos llegan esos pedidos Bueno. también para... Pero advierte, si vamos a la realidad, advierte que va a ser complicado aún. Mire, yo creo que difícil siempre es, o sea, esto fácil por supuesto que no es, fácil no era la recolección de firmas y lo logramos en 8 o 9 meses juntar muchísimo más de lo que pedía la Constitución para llevar este plebiscito. Fácil sin duda no es. Ahora, creo que por lo que estamos recibiendo de todo el país, de demanda de papeletas, de la necesidad de que la gente pide las listas con la papeleta, creo que se va a aprobar la reforma. Bueno. Y si no se aprueba, mire, vamos a andar en 50 ahí. Bueno, el otro día leía en las redes sociales cierta cuestión reactiva de jóvenes que decían, bueno, si no sale el sí a la baja de la edad de imputabilidad, no respaldaremos eventualmente a la calle Pou en un balotaje. ¿Ha advertido ese tipo de razonamiento político? No, yo creo que al balotaje va a ir Pedro Bordaberry. Bueno. Por lo tanto, ese análisis de esos jóvenes ya queda por el camino. Pero no lo he advertido. Me parece además que no sé en qué se fundamenta, pero me parece que no es así. Una suerte de revancha, ¿no? Bueno, como no tienen ese calor, esa actitud para respaldar esto que estamos defendiendo, entonces nosotros después vamos a considerar. Mire, yo hace más o menos un mes estuve conversando con el diputado Borsari. Ellos habían constituido una comisión, nosotros veníamos hace 2 o 3 meses trabajando en una comisión a favor del plebiscito. Ahora, ¿ha tenido el Partido Nacional el calor que ustedes necesitaban? El Partido Nacional no, porque se sabe claramente cuáles son las diferencias, pero el sector que respalda la reforma, ¿les ha acompañado como ustedes hubieran deseado? No es el calor que necesitábamos, yo creo que nosotros estábamos embarcados en algo a lo cual no debemos mirar costos políticos, porque ahora se dice que estamos creciendo, ¿no? Este último mes, dice Botinelli, pero hace 2 o 3 meses los resultados que daban las mismas encuestas era que declinaba el apoyo. No medir costos políticos y llevar adelante esta propuesta de reforma. Pero no le denomine calor si quiere, pero respaldo, apoyo, compromiso de ese sector del Partido Nacional. Yo creo que después que conversamos con Gustavo Borsari hace, ya le digo, un mes y pico, y entendimos que estábamos haciendo esfuerzos aislados y que tendríamos que coordinarlos y trabajarlo en conjunto, me parece que así cambió la situación para ambos colectivos que llevamos adelante esto y estamos trabajando de manera coordinada, o sea que yo no le reprocho nada. Usted mencionaba ese crecimiento ahora de las encuestas. Aesio, el gran Aesio, ¿se siente, Pedro, como esa sorpresa que se dará el 26 de octubre? Sí. ¿Hay una cuestión camisetera o hay una convicción política fuerte? Hay una convicción porque además el fenómeno de Brasil tiene algunas cosas parecidas. A ver, cuénteme, porque a veces la gente no entiende eso de decir, bueno, me miro el espejo y veo a Aesio, decía. Fíjese que el caso de Marina Silva es muy parecido al de la calle Pou, ¿no? Yo lo veo así. Creo que Fito Garcés había hecho un paralelismo hace algunas semanas. ¿Parecido en qué? Desde su lugar. Y desde el punto de vista de la novedad, ¿no? La novedad. ¿La calle Pou es novedad? Y hace 1 año y medio no era candidato, ni siquiera era candidato, o recién se largaba como precandidato, y terminó siendo el candidato del Partido Nacional. ¿Usted coincide con el Frente Amplio que es muy producto del marketing, digamos, esta candidatura? Yo creo que es producto de una buena estrategia. El marketing seguramente es una parte importante, pero sin duda que esa novedad que produjo haberle ganado la interna Larrañaga hace que todo se haya centrado en su figura. Ahora, más o menos lo mismo que le pasó a Silva, ¿no? Marina Silva, que no era candidata por el infortunio, lo fue por el infortunio de la muerte de quien era candidato. Entonces se da, ¿no? Como una especie de novedad y allí se centra un poco la atención. Yo creo que además las encuestas en varios países han demostrado que le han errado, ¿no? En nuestro país le han errado, lamentablemente, ya en varias oportunidades. Y hay, creo yo, un grave problema a la hora de medir, ¿no? Seguramente si hablamos con mis colegas,
analistas políticos van a reconocer el gran problema que hay hoy por hoy para la medición de las encuestas, ¿no? Ya no es tan fácil que la gente abra la puerta para contestar en el cara a cara, que es la encuesta más segura que hay. El voto silencioso está con nosotros, ha dicho Pedro Bordaberry, Sí. y lo dijo creo que en Rivera hace unas horas. Sí, sí, es que nosotros lo percibimos, ¿no? O sea, yo estoy en una de las zonas que estoy trabajando es en La Teja, que paso el aviso que hoy inauguramos un local con Pedro a la tardecita. Estamos en La Teja, hacemos la feria, caminamos por las calles y vemos que el votante colorado muy discretamente pide la lista. Bueno, ese votante colorado discreto. Ahora, usted, volviendo un poco sobre ese concepto de lo que fue una estrategia del Partido Nacional, ¿se antepone o se contrasta lo que es la experiencia de Pedro Bordaberry en cargos ejecutivos con la escasa experiencia de la calle? ¿Usted se afilia también a esa teoría? Sí. ¿Entiende que le falta contenido a la candidatura de la calle Pou? ¿Le falta base? A mí me gusta hablar de mi candidato. Correcto, pero en definitiva, ¿sabe qué? Y por mi Hay candidato, colorados que de pronto, porque sí, eso lo dicen también sus colegas analistas políticos, están considerando decir, no será un voto perdido acá y tenemos que afirmar al candidato. No, yo creo que el votante colorado sabe que tiene que votar al partido en primer lugar, porque el partido necesita una gran bancada parlamentaria para llevar adelante las propuestas del partido, un programa partidario además que se hizo con todos los sectores y que ha sido reconocido por por la producción, por su profesionalismo, por lo bien que está armado, y eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que tenemos el mejor candidato. Tenemos un candidato serio, que estudia los temas, que sabe de lo que habla, que está bien formado, que tiene además respaldo internacional, que es realmente el mejor candidato a la presidencia que hay en esta oportunidad, y por lo tanto, de ese modo le contesto su pregunta. El resto de los candidatos creo yo que la calle Pou no reúne esas condiciones y creo también que Vázquez, bueno, tiene una situación en la cual lo único que tiene es haber sido expresidente, haber sido presidente, pero realmente no lo veo con la fuerza para llevar adelante los cambios que el Uruguay necesita hoy. El presidente Jorge Valle ha dicho que se equivocó Pedro Bordaberry en conformar la fórmula. ¿Qué opina? Yo creo que se hizo un proceso de consulta por todo el país donde se buscó la opinión de los dirigentes que habían reunido los votos en la interna. Me parece O sea, que empezaron los votos allí. Pero por supuesto, y es la convención la que después elige al candidato a la vicepresidencia. Pero dicen, entonces, por ejemplo, que los hubiera dirigentes sido... tienen Sí. que ir a la convención y elegir. Claro. Entonces, no se le puede imponer a fulano y andá y vota a fulano, no. Tenés que consultarlo y decirle qué te parece quién debe ser. Y así surgió el nombre de Germán, que creo que es un excelente candidato. La consulta fue en Vamos Uruguay, porque el otro sector era el que pretendía conformar la fórmula. Pero antes de hacer esa gira se conversó con otro sector y se dijo vamos a tomarnos este tiempo, que además coincidía con el del Mundial, para salir a recorrer el país a hablar con los dirigentes. Bueno, y esos analistas que usted alude señalan que hubiera sido más inteligente conformar esa fórmula con la presencia ballista. Y con el diario del lunes siempre es fácil decir hubiese sido mejor. Usted hoy convalida ese sistema, entiende que fue un acierto. Creo que fue lo que se encontró oportuno en ese momento y era lo que había que hacer. Yo creo que era lo que había que hacer, era conversar con todos los dirigentes que eran los que habían reunido la mayor cantidad de votos dentro del partido, más del 70% de los votos, y de ese modo llevar adelante una candidatura a la vicepresidencia que complementara a la de Pedro, pero que además tuviera la fuerza que tiene Germán. Este emplazamiento público de Pedro Bordaberry para que la calle Pou acepte un debate mano a mano, ¿le pareció oportuno? Sin dudas, sin dudas. Yo creo que además un candidato como la calle Pou, que como decíamos hace un año y medio ni siquiera era candidato, que emplaza a Tabaré Vázquez para que tenga un debate, me parece lógico que acepte un debate con Pedro, además por una situación en la cual somos partidos distintos. Muchas veces hay un pasaje de votos de un partido a otro, ¿verdad? Y se confunde a veces y dicen, bueno, ¿qué diferencias hay entre el Partido Obrero y el Partido Nacional? Bueno, aquí hay una buena oportunidad para demostrar las distintas propuestas y cómo la va a encarar cada uno si le toca ser presidente. ¿Y no se está dinamitando esos pilares que dan nacimiento a un posible puente necesario luego, si hay un balotaje? No, porque justamente comparecemos una elección del 26 de octubre donde cada uno tiene que mostrar cuáles son las cosas que quiere para el país. Al contrario, cuando se llega al balotaje lo que hay que hacer es revisar las posiciones de cada uno y decir, bueno, a ver, qué cosas vamos a llevar adelante en conjunto para gobernar. El Partido Obrero y el Partido Nacional han gobernado, cogobernado
durante todo el país, Muy durante bien. toda la historia del país. Nos- La coparticipación Nos no quedamos es algo sin nuevo. tiempo, nos quedamos sin tiempo, diputado. Una muy puntual. ¿Sobre qué base tiene que existir luego un acuerdo entre el Partido Nacional y el Partido Colorado? Cualquiera sea el resultado del 26. ¿Tiene Sí. que ser algo escrito, un compromiso? ¿Debe haber militancia luego? No, yo creo que lo que hay que hacer, militancia para noviembre. No, militancia. Sí, claro, perdón, para noviembre. Sí, para noviembre creo que siempre hay que militar. En mi caso, por ejemplo, en el 2009 milité para el balotaje de noviembre y me parece que hay que siempre militar porque tenemos la responsabilidad de decirle a los ciudadanos qué es lo que nos parece bien. Ahora, para conformar el gobierno, me parece que lo que hay que hacer es priorizar los temas y discutir y llevar la discusión al ámbito natural de discusión pública que es el Parlamento. Y por suerte, como no va a haber mayorías, ahí vamos a tener un ámbito de negociación muy fuerte. El Parlamento va a recobrar la importancia que tiene que tener, que es donde se dirimen las diferencias, porque allí está representado todo el pueblo. Muchas gracias. A usted. El señor diputado Fischer, el cantero del Partido Colorado, del sector Vamos Uruguay. Pausa y seguimos adelante en Telemundo.